Kiddies, ¿qué creen? Se nos ha revelado todos los capítulos, sí, todos los capítulos literalmente de la quinta temporada. No ha terminado ni siquiera una sola semana de que finalizó la cuarta temporada y sí, ya tenemos la lista completa de todos los capítulos, todos, y estoy hablando en serio. Esta lista ya está completamente confirmada por la embajadora Miraculous México. Y bueno, hoy vamos a analizar cada título, sacar teorías de qué podría tratar cada título de cada episodio. Además de que al parecer la quinta temporada tendrá 27 capítulos en total y no 26 como ya es costumbre en cada temporada. Además, Miraculous México nos dijo que no vamos a tener un largo hiatus, de hecho creo que va a ser el más corto, ya que esto se tenía planeado desde antes. Incluso cuando estaba en producción la temporada 4, la quinta también la estaba, lo hacían al mismo tiempo. Es por esto que el hiatus de la quinta temporada no va a ser tan largo. Incluso Miraculous México nos abre la posibilidad de que tal vez en un mes o 2 semanas nos puedan lanzar un tráiler o avance de la quinta temporada. Sí, un avance. Podría ser, más no está confirmado, así que tampoco se exalten. Ya tendremos que esperar. Por ahora solo vamos a teorizar sobre los títulos de cada capítulo de la cuarta temporada, que de verdad están un poco extraños y algo decepcionantes a mi punto de vista. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Iniciación! Y bueno, ahora sí pasemos a hablar de cada título de los capítulos de la quinta temporada. El primer capítulo lleva como título Evolución. Muchos aquí tienen la teoría de que tal vez esto tiene que ver con el Miraculous del conejo. Como sabemos, el Miraculous del conejo es uno de los más poderosos, pues brinda la habilidad de viajar en el tiempo. Y tal vez cuando Gabriel lo tenga en su poder, lo usará y así viajará al pasado para evitar ese error que cometió con Emily, que provocó su muerte. Tal vez de esto va el primer capítulo. Y el primer Miraculous que Ladybug va a recuperar va a ser este gracias tal vez a Bonix. Podría ser, todo puede pasar. Gabriel sería muy tonto si no usa como primera opción este Miraculous de viajar en el tiempo. Tiene que ser su primera opción y por supuesto también tendrá que ser el primero que va a perder. Y por la lista de los capítulos que tenemos, al parecer cada capítulo va a tratar de que Ladybug y Cat Noir van a recuperar un Miraculous capítulo tras capítulo y al parecer no habrá akumatizado según algunas declaraciones de Thomas Astrup. Esto realmente va a ser un poco decepcionante, pues Gabriel va a perder todos los capítulos de una manera muy simple. Hubieran sido más creativos en ese aspecto. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Te agrada la idea de que los héroes recuperen los Miraculous uno por uno, capítulo por capítulo? Como lo decíamos, el primer capítulo se llama Evolución y posiblemente tiene que ver con el Miraculous del conejo. Gabriel tendrá que usarlo como su primera opción para viajar al pasado. Obviamente Bonix va a tener que intervenir, además de que Jesús Barreda, quien da voz a Adrien en España, ha dicho que la quinta temporada comienza muy brutal, o sea que comienza muy fuerte. Y qué más fuerte que comience con Gabriel usando el Miraculous del conejo y se enfrente en una batalla a duelo con Bonix y ella sea quien recupere este Miraculous y se lo entregue a la Minibug. También se dice que en este primer capítulo de Evolución será donde Ladybug, o sea Marinette, le dará el Miraculous a la Alex, pero la pequeña, para que todo vaya a su destino y se acomode. Y por su parte también podría ser que en este primer capítulo conozcamos por primera vez a Emily y la escuchemos hablar, ya que en el mes de enero se nos dijo que Emily Agreste ya tenía una actriz de doblaje. No sabemos si esto se refiere a que Emily y Amelie van a tener la misma actriz de doblaje o porque Emily realmente va a revivir y va a hablar. No sabemos a qué se refiere esto. Tal vez imagínense que Gabriel vaya al pasado con el Miraculous del conejo y llegue al momento exacto donde Emily está a punto de usar el Miraculous. O sea, puede pasar muchas cosas que ya ni sé ni cómo teorizar. Realmente me va a estallar la cabeza. Muchos tienen la teoría de que a través de los portales del tiempo conozcamos toda la historia detrás de los Agreste, cómo fue que encontraron los Miraculous y cómo fue que Emily quedó en ese estado. Ya después haremos videos para cada título de cada capítulo teorizando. El segundo capítulo de la quinta temporada lleva por título Multiplicación y como lo sabemos, los capítulos de la quinta temporada llevan como concepto los Kwamis y el poder de multiplicación pues es el poder del ratón, Muyo, y el cómo podría recuperarlo es tal vez a través de una akumatización como lo hizo en el especial de Nueva York cuando akumatizó a alguien
y le dio el Miraculous del águila, creo. Y Ladybug de cualquier modo lo recuperó, algo realmente tonto por parte de Gabriela Gress. Y como lo sabemos gracias al capítulo de The Time Dagger o Grafitiempo, no recuerdo cómo se llama, Bonix dijo que en el futuro van a vencer a alguien que se llama Señor Rata, algo que nos recuerda a Señor Pichón. Probablemente en la quinta temporada, en el capítulo 2, Hawkmoth acumatice otra vez al Señor Ramier, pero esta vez le dé el Miraculous del ratón y ya no sea Señor Pichón, sino ahora Señor Rata, porque tiene mucho sentido. Y de esta manera Ladybug, cuando desacumatice a Señor Ramier, le quitará el Miraculous del ratón. Sería lo más lógico que esto pasara. Y seguramente te estarás preguntando que por qué Ladybug no usa el Miraculous del conejo y viaja al pasado antes de que Gabriela Gress robe todos los Miraculous. Y la verdad es que yo tampoco tengo esa respuesta. La verdad es que sí sería muy fácil que Ladybug tome el Miraculous del conejo y viaje al pasado antes de donde le dio el Miraculous a Félix, y así evitaría que Gabriel robe todos los Miraculous. Creo que sería lo más simple. Sin embargo, si esto sucediera, no tendríamos ningún capítulo donde Ladybug recupere cada Miraculous. En fin, ya después lo vamos a teorizar más con calma, pero dime tú acá abajo en los comentarios qué teorías tienes. El capítulo 3 se llama Destrucción, lo cual evidentemente hace una enorme referencia al Miraculous de Cat Noir, al Miraculous del gato, ya que Plaga tiene el poder de la destrucción con su cataclismo. Y esto realmente es algo extraño, ya que el Miraculous del gato no está perdido. Aquí sí ya no sabría cómo teorizar. Si tienes alguna teoría, déjalo en los comentarios. El capítulo número 4 lleva por título Júbilo, que hace alusión evidentemente al Miraculous del cerdo, al poder de Piguela, ya que ese es su poder. Y sí, Kitties, como lo vemos, cada capítulo va a tratar de recuperar un Miraculous. Primero va a ser el del conejo, el segundo el del ratón, el tercero el del gato negro, pero ese sí no entiendo por qué. En el cuarto capítulo van a recuperar el Miraculous del cerdo. El quinto capítulo se llama Ilusión. Evidentemente es el Miraculous del zorro, que lo van a recuperar en el capítulo número 5. El episodio 6 se llama Determinación, donde recuperarán el Miraculous del toro. El capítulo número 7 de la quinta temporada lleva por título Pasión, que evidentemente hace alusión al concepto del Kwami del Miraculous de la cabra. Ya no vamos a hablar de cómo van a recuperarlos, simplemente Ladybug los va a recuperar capítulo por capítulo, solo que aún no sabemos cómo, ya lo descubriremos cuando se estrenen los capítulos. El capítulo 8 de la quinta temporada lleva por título Reunión, lo cual es algo extraño porque no hace alusión a ningún Kwami. Y es aquí donde las cosas se ponen extrañas y entran las teorías. Una de ellas nos dice que el capítulo se llama Reunión porque en este capítulo 8 Ladybug irá hasta Nueva York y traerá a todos los héroes de allá. Y literalmente se van a reunir todos los superhéroes, por eso el capítulo se llama Reunión. Esta es solo la primera teoría, pero dime tú, ¿te gustaría que todos los héroes y los de Nueva York se reunieran para combatir contra Hawkmoth? La segunda teoría nos dice que el capítulo Reunión se llama así porque Marinette, Ladybug y Cat Noir se van a reunir con la orden de los guardianes del templo de los Miraculous del Tíbet. Y pues tal vez tenga sentido o tal vez no, pero recuerden que son solo teorías. Suena loco, pero podría pasar. Pero ustedes ¿qué piensan? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Como sabemos, durante cada capítulo siempre debe haber una Akuma, esto ya es de ley. Sin embargo, es cosa que por ahora no sabemos, así que esto lo vamos a dejar incógnito para cada capítulo. El capítulo 9 lleva por título Exaltación, lo que hace referencia al Miraculous del tigre, así que por aquí podemos decir que en este capítulo 9 van a recuperar este Miraculous, así que realmente no hay mucho que decir. Después de este capítulo 9 sigue el 10 y el 11, que al parecer van a ser especiales, así como el capítulo de Reina Estilosa parte 1 y 2, solo que estos llevan por título Capítulo 10 Transmisión Elección de los Kwamis parte 1, Episodio 11 Explosión Elección de los Kwamis parte 2. Así que los capítulos 10 y el 11 son un especial sobre las decisiones de los Kwamis. Y resulta algo bastante extraño y confuso, ya que transmisión es el concepto del Miraculous de la mariposa, el de Hawkmoth, de Noru, lo que evidentemente hace alusión a Hawkmoth. Esto realmente me confunde, pues no creo que en este capítulo Ladybug recupere el Miraculous de la mariposa, pues no tendría sentido. Lo que sí me deja confundido es a qué se refiere la elección de los Kwamis, pues qué decisiones van a tomar, a qué se refiere con este, a qué tipo de elecciones estamos hablando. Y el capítulo 11 que lleva por título Explosión, ¿a qué explosión se refiere? ¿Hablará sobre fuego? ¿Nuevos poderes? ¿Acaso la casa de los Gabriela Gress va a explotar? La verdad no sé, pero eso sí tiene que ver con explosión y fuego. Pero dime tú acá abajo en los comentarios qué opinas, qué teorías tienes, quiero estarte leyendo. Después de este capítulo especial sigue el 12 que se llama Perfección, que hace alusión al Miraculous del dragón. El capítulo número 13 que se llama Migración, que evidentemente hace alusión al Miraculous del caballo. Y siguiendo la misma dinámica, Ladybug va a recuperar estos dos Miraculous. El capítulo 14, que es la mitad de la quinta temporada, lleva por título Burla, que hace alusión y concepto al Miraculous del mono, y al parecer este será
uno de los mejores capítulos de la quinta temporada, pues casi podría estar al nivel de Cat Blanc u Optigami. En fin, el Miraculous de Chango tendrá importancia en este capítulo número 14. El capítulo 15 de la quinta temporada lleva por título Intuición, que prácticamente es el concepto del Miraculous de la serpiente. El capítulo número 16 lleva por título Protección, que es el concepto del Miraculous de la tortuga. El capítulo número 17 lleva por título Adoración, que hace alusión al concepto del Miraculous del cachorro o del perro. Y en resumen, en estos 3 capítulos de igual forma Ladybug va a recuperar estos Miraculous. El siguiente capítulo, que es el número 18, de igual forma pinta para ser uno de los mejores, pues lleva por título Emoción, pues este es el concepto que representa el Miraculous y el Kwami del pavo real. Pero sin embargo sabemos que ahora el Miraculous del pavo real está bajo el poder de Félix, por lo tanto debemos suponer que en este capítulo número 18 Félix tendrá que regresar o tendrá que hacer aparición en este capítulo, pues tendrá importancia, pues ahora él es uno de los personajes más importantes y pilar para la serie. El capítulo 19 lleva por título Pretensión, que es el concepto del Miraculous del gallo, y básicamente este lo va a recuperar en este capítulo. El capítulo número 20 lleva por título Revelación, y aquí muchos ya se han emocionado, pues piensan que en este capítulo sucederá la revelación de identidades. Sin embargo, revelaciones hay varias, no necesariamente tiene que ser de identidades, podría ser alguna revelación como la identidad de Shadow Mod, Hawk Mod, perdón, la costumbre. Hay muchas revelaciones que podrían pasar. Además hay que recordar que para esta quinta temporada ya se va a cerrar el arco argumental de Gabriela Grest para que en la sexta conozcamos al Hawk Mod del futuro, y ese tal vez podría ser Félix y Layla, pues el capítulo siguiente a este es el número 21, que se llama Enfrentamiento. A ver, ¿qué clase de enfrentamiento? ¿Félix contra Gabriela Grest? ¿Félix y Layla contra Gabriela Grest? ¿Qué enfrentamiento se refieren? ¿Acaso el final de Gabriel o Hawk Mod? No sé, el punto es que en el capítulo 21 habrá un enfrentamiento. El capítulo 22 lleva por título Colusión, que básicamente hace referencia a una alianza. No sabemos qué va a pasar, pero habrá una alianza, quizás entre Layla, Félix y Gabriela Grest, no sé. El capítulo número 23 lleva por título Revolución. Revolución es una palabra muy grande. Quizás a partir de aquí ya tendremos las grandes batallas entre los héroes contra Gabriela Grest. El capítulo número 24 lleva por título Representación. A partir de este ya tenemos otro especial que básicamente son los finales ya. Capítulo 25 Conformación, Último Día, parte 1. Capítulo 26 Recreación, Último Día, apuestas 2. Solo con leer la palabra creación creo que ya nos estamos dando una idea y da bastante miedo, ¿no creen? Pues trata sobre el poder y el Kwami de Ladybug. Ya después lo vamos a teorizar con más calma. Y el capítulo número 27 lleva por título Acción, que es el final. Y Acción es el concepto del Miraculous de la abeja. ¿Acaso el final va a tratar sobre Chloe? ¿Sobre Queen Bee? ¿Chloe haciéndose buena y será ella quien derrote a Hawk Mod? ¿O ella convirtiéndose en la villana del futuro? Vaya que esto nos deja mucho que pensar, pero ya lo hablaremos en el próximo video. Y chicos, perdonen si dije algunas cosas sin sentido, pero es que este video está improvisado, no tiene guión. Y nada, aquí está la lista de todos los capítulos de la quinta temporada. Comenta qué teorías tienes, déjala en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal por si aún no lo haces y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Dale like a este video, que eso me motiva a seguir trayéndoles más contenido de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!